Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. Estamos terminando el mes de septiembre y por los pelos os traemos la grapa. Hemos conseguido terminar de leerla casi finalizando el mes, pero es que ha sido un mes muy intenso, lleno de muchas cosas de las que os iremos contando. Y bueno, pero nos va a dar tiempo a contaros qué nos ha parecido esta grapa y daros un poco el repaso y cómo van estas colecciones que van publicadas en este formato de grapa. Como siempre, lo dividiremos en tres bloques. El primero de ellos, el que vamos a hablar en este vídeo, lo vamos a centrar en los Vengadores y las principales series, digamos, de los principales héroes de Marvel. Así que comenzamos. Y comenzamos este bloque con Cuenta Atrás Infinito, que en este mes tenemos doble entrega. Por un lado tenemos lo que es la miniserie normal, la actual, la que ya comenzó hace un par de meses, en la cual vemos cómo se finaliza esos flecos que quedaban de Guardianes de la Galaxia, que Gerry Duggan estaba aprovechando para contar sus últimas historias con los Guardianes de la Galaxia, pero atentos porque ya se empiezan a plantar las primeras semillas de cara a Infinity Wars. De hecho, las primeras páginas empiezan a meter cierto misterio de algo que veremos y que tendrá que ver con ese personaje misterioso que hemos visto presentado en Infinity Wars, ya en los avances de noticias. Ahí empieza a verse un poco de esa historia. Sobre todo también vamos a ver en este número pues cómo Warlock, ya despertado de ese trance, se va a buscar la gema de alma. Pensaba que su oponente iba a ser ni más ni menos que pues, su yo maligno, y vamos a ver que no, que vamos a ver a otro archienemigo del universo Marvel que se va a enfrentar. No diremos nada más para que no spoileemos nada, y sobre todo atentos pues, a sus últimos flecos de la historia de Guardianes de la Galaxia, ese enfrentamiento a dos bandas entre la Fraternidad de los Rapaces y los Chitauri. Entre medias están el Cuerpo Nova y los Guardianes de la Galaxia, que bueno, pues veremos ya dar sus últimos coletazos. Decíamos que la segunda entrega pues vamos a ver una miniserie de la Capitana Marvel, y atentos porque aquí, si seguís la colección de la Capitana Marvel a través de los tomos de 100% Marvel, pues habréis visto que ya la Capitana Marvel está en posesión de una de las gemas. A esta gema además le permite estar en contacto con otras versiones de otras realidades alternativas de otros capitanes Marvel, ¿no? Y esto es un ejemplo en este primer cómic. La verdad que es un cómic que no cuenta mucho, ¿no? Porque simplemente pues es... quien no ha estado leyendo la colección de la Capitana Marvel pues le va a poner al día y va a poner mucho énfasis en eso, en ver las distintas versiones de los capitanes Marvels que hay por todo el multiverso Marvel, que atentos, pues ya sabíamos ya que estaba confirmado que después de la Secret Wars, que toda esa colisión de todas las realidades alternativas que había en Marvel, no sabíamos qué ocurría con ellas, pues ya sabemos que ya está, bueno, pues ese multiverso repuesto a lo que parece ser. Así que nada, tampoco sea un número muy llamativo. Sí es interesante ver distintas versiones del Capitán Marvel, de Capitana Marvel, incluido pues también a esa Capitana Marvel en el personaje de Mónica Rambeau. Así que la verdad es que bueno, pues estas son las dos primeras entregas que tenemos de este Cuenta Atrás Infinito. Seguimos con Ojo de Halcón, estamos ya ni más ni menos que en la quinta entrega. La verdad que bueno, pues estamos a punto de llegar a la mitad de esta colección, serán 12 números, y bueno, pues la verdad que sigue como siempre, nos sigue encantando, gran dibujo, gran guión. Aquí vamos a hacer un pequeño parón, y en esa misión de Ojo de Halcón, que tiene que ver con los Thunderbolts, no diremos nada más. Los que estáis leyendo la serie ya sabéis de qué trata esa misión. Para los que no, pues todavía tenéis que leer los números previos. Habrá un pequeño parón y aquí veremos a uno de los personajes que nos está también gustando mucho, que es esa versión venomizada de Matrox en este mundo distópico del viejo Logan, del viejo Ojo de Halcón. Ya parece ser esta dimensión, tendría que tener también el nombre del viejo Ojo de Halcón. Y bueno, pues la verdad es que también es un número un poco que relaja un poco el ritmo, prepara ya el siguiente número, porque obviamente Ojo de Halcón va visitando todos los Thunderbolts y falta uno. Pues veremos en la última página que Thunderbolt es el siguiente en esa lista que tiene Ojo de Halcón. Como siempre, número muy bueno, muy completo, muy recomendable. Y este mes tenemos varias novedades importantes, pero una de ellas sin duda es la siguiente. Es este S.H.I.E.L.D. Resolución, que pondrá punto y final a esa miniserie que lleva muchísimo tiempo pendiente de ser terminada por Jonathan Hickman y por Dustin Weaver, los autores de esta miniserie. Pero decimos mucho tiempo, estamos refiriéndonos a años y años, porque yo creo que era incluso previo esto antes de que Jonathan Hickman se hiciera cargo de los Vengadores y llevase a esa historia de los Secret Wars. Creo que esto además, si mal no recuerdo, fue justo después de su etapa en Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues realmente era una tarea inacabada, una espinita clavada, según reconocen los propios autores, que ha tardado muchísimo tiempo en finalizarse. No sé si a lo mejor es llamarlo un poco conspiranoico o no, pero es cierto que desde que estamos como editor jefe de Cebulski, yo creo que el trato con los autores ha cambiado. Yo creo que Cebulski es una persona que tiene muy buena mano con los autores, se lleva muy bien con ellos, y yo creo que quizá
cuando ha entrado como editor Marvel, una de esas tareas pendientes en esa lista de cosas que hay que hacer, que terminar, que finalizar, era este SEAL, y yo creo que ha conseguido que Jonathan Hickman y Dustin Weaver se pusieran ya manos a las obras y lo terminasen, porque realmente no hay una explicación real para tanto retraso, ¿no? Yo creo que es cierto que los distintos proyectos por ambos autores quizá les impedía terminarlo, pero quizá no había un acicate, algo que Marvel les dijera, venga, terminad esto de una vez por todas, ¿no? Pues aquí lo tenemos, lo vamos a ver los últimos números, y atentos porque la recomendación que os hace Panini Comics en la primera página, en la contraportada, y que también Marvel hará y que también nosotros hacemos, es que os releáis toda esta miniserie, todos los números que teníamos pendientes, y atentos porque es una relectura larga y dura, porque todos los conceptos que maneja aquí Jonathan Hickman son muy densos, bastante complicados de seguir, y básicamente lo que cuenta esta historia es, pues bueno, que primero SEAL nos presenta una SEAL que no es que sea antigua, sino muy antigua, desde los albores de la humanidad, cuando los faraones, digamos, gobernaban la Tierra, pues teníamos ahí a los primeros ataques, por ejemplo, de Galactus, y veíamos, esto ya venía en los primeros números contado, pues veíamos cómo ante esas amenazas había personas en la Tierra, en este caso era un faraón, no sé si era Imhotep, no lo sé, no recuerdo ahora, que creo que evitó pues que Galactus devorase la Tierra. Ha habido incursores del Nido, llegadas de incluso creo de celestiales, y veíamos también que otros personajes históricos de la humanidad, como por ejemplo Isaac Newton, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, pues esas figuras notables formaban parte de este SEAL, ¿no? Y que debajo de Roma había una ciudad eterna, una ciudad oculta, que era un poco, digamos, la base de operaciones de SEAL. Eso lo fuimos descubriendo también en dos personajes importantes dentro del universo Marvel, también en el pasado, que son ni más ni menos que Howard Stark, el padre de Tony Stark, y también Nathaniel Richards, que es el padre de Red Richards. Pues todos ellos formaban parte de SEAL. Estos personajes como Isaac Newton y Leonardo da Vinci incluso han conseguido superar el estigma de la edad, como le pasa a Nick Furia. Y bueno, pues parece ser que llevan una especie de como conflicto. Yo creo que es un choque. Lo que Jonathan Hickman nos quiere mostrar aquí es una especie de conflicto de posturas, de posiciones ante la vida. Por un lado tenemos a Isaac Newton y por otro lado tenemos a Leonardo da Vinci. Y bueno, pues este conflicto, su resolución lo vamos a tener aquí en este número. Como decimos, releéroslo porque es súper complicado, súper denso. Se disfruta, sí. El dibujo de Dustin Weaver, la verdad es que está bastante bien. Hay cosas bastante chulas, como recordaréis aquí, esta figura famosa, el Vitruvio de Leonardo da Vinci, creo que se llama, pues en esta imagen. Así que bueno, pues muchas cosas que tenéis que releer, ved la historia final y bueno, hacer una valoración. Es una historia que yo creo que, bueno, pues era una cosa que tenía Jonathan Hickman, que durante mucho tiempo ha llevado el timón en bastantes cosas del universo Marvel. Llevó el timón de los Cuatro Fantásticos, de ahí que Nathaniel Richards estuviera aquí. También con que eran los jóvenes guerreros o los guerreros secretos, no lo sé muy bien. Esta encarnación que Nick Furia creaba con el hijo de Ares, con Temblor y con otros superhéroes más jóvenes, con el hijo también creo que de Druida. Pues todos estos estaban también ahí mostrando ese SEAL. Y atentos porque, ojo, no tiene, parece que es curioso, pero en el último número que os hablemos ahora de Iron Man, veremos cómo un personaje de esta serie lo vamos a ver recuperado aquí. Seguimos con Vengadores. El mes pasado terminó este evento llamado Avengers No Surrender, Vengadores sin rendición, y bueno, ya sabemos muy bien que prácticamente con el tema de First Star, Panini está intentando que en el número 100 pues se metan, digamos, cada colección, cada personaje en este First Star. Por lo tanto, hasta que lleguemos al número de 100 de los Vengadores, pues Panini va a intentar pues traer material que todavía está inédito para completar esos números. En este caso les viene pintado una especie de miniserie que está protagonizada por Mercurio, que se llama No Surrender, sin rendición. Mercurio, en el cual nos va a contar qué le sucede a este personaje. Si leísteis el evento de No Surrender, vimos que Mercurio realiza un acto, un esfuerzo máximo usando su super velocidad. Algo que parece que, bueno, pues que parece que se le da por muerto. Obviamente esto no es spoiler, porque estáis viendo este cómic, pues no es spoiler. Prácticamente se le da por muerto, no creemos que esté muerto, como lo cree su hermana, como lo creen más personajes, más Vengadores, y lo que van a hacer es intentar buscarlo. Pero mientras nos va a contar qué le ocurre a Mercurio. Y vamos a ver que Mercurio está atrapado con una especie como de dimensión, una dimensión a lo mejor en la cual es quizá pues la dimensión de los velocistas, por decirlo de alguna manera, una dimensión en la que él solo aparece, pero va a ver que no es el único que está aquí, que algo pasa. Y bueno, pues vamos a ver un poco esta historia. Esta historia, digamos, que tiene como autores a Salamid Ahmed, que es un autor que está entrando fuerte en Marvel. Es un autor que es un escritor más que guionista de cómic, que se ha metido al mundo del cómic, pero que sobre todo está recibiendo bastantes premios.
Es un autor bastante prometedor, y de hecho esta historia es una historia muy de ciencia ficción, no es una historia de superhéroes al uso. Mete muchos conceptos, yo creo que de una novela de ciencia ficción, o una novela que pone ciertos misterios. Y entonces, bueno, pues aprovecha este personaje de Mercurio, y es un poco los primeros trabajos que está haciendo Salamith Ahmed con un Nguyen, como su nombre es Eric Nguyen, que la verdad que es un dibujo muy, muy chulo. Es igual un dibujo bastante distinto a lo que suele ser el de los superhéroes, pero la verdad es que es un dibujo muy bonito y la verdad es que es disfrutable. No cuenta mucho todavía en este primer número, o sea, todavía se presenta la situación, se queda en la última página con un cliffhanger bastante importante, así que habrá que leer qué tal esta colección. Incluimos en este bloque a los campeones, bueno, porque es quizá un grupo comparable a los Vengadores. Ya sabemos que, bueno, estos jóvenes superhéroes están todavía en su lucha por hacerlo mejor que los Vengadores. Terminado el arco argumental anterior, vamos a vernos un nuevo arco argumental, el Aurora Polar, que ya vimos en la primera entrega en el número anterior. Esta es la segunda parte, y vamos a ver ya pues los personajes que están implicados. Por un lado tenemos al villano, que en este caso es el Amo, pero no tenemos muy claro si es el villano o no en esta historia. Está aquí en esta parte al norte de los Estados Unidos, bueno, al norte de América del Norte. Estamos en la frontera, creo que estamos no sé si en Alaska o en Canadá. Es decir, que es un territorio en el cual la jurisdicción corresponde ¿a quién? A Alpha Flight. Pues bien, eso es lo que veremos en la última página de esta historia. ¿Con quién? ¿Quién nos lidera últimamente Alpha Flight? Pues la Capitana Marvel. Así que bien, es un número un poco que no ocurre nada, porque es un poco la presentación del Amo, de este villano, que decimos que no parece que sea mejor el villano, porque por un momento se muestra bastante amistoso con los campeones, y como siempre intenta en esta historia meter, yo creo que aquí Jim Zub sigue un poco la estela que hacía Mark Waid, pues el de cuestionar moralmente si lo que hacemos los superhéroes está bien o mal. Es decir, no todo lo que hacen los superhéroes parece que sea correcto, o a veces parece que las cosas están equivocadas, ¿no? Pues aquí es un poco va a seguir un poco ese tipo de historias, y yo creo que aquí vamos a ver pues ese tipo de malentendidos que suele ocurrir entre los superhéroes, y que todo lo que parece que alguien que parece que es malo, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no? Así que lo tenemos aquí, normalillo, buen dibujo, buen guión. Seguimos viendo con esta colección. Y llegamos a este número 600 de Iron Man, un número que además es bastante denso, un número en el que hay un montón de dibujantes. Tenemos a Bendis como guionista, y tenemos, bueno, pues a Stefano Caselli, a Alex Maleev, que eran los autores que han escrito los últimos números. Maleev estaba con el Doctor Muerte, y teníamos también a Stefano Caselli por la parte de Iron Man con Iron Heart, que ya en los últimos números vimos cómo estaban ahí intentando ver el paradero de Tony Stark, ¿no? Pero tenemos también a Daniel Acuña, a Neil Francis Yu, tenemos también a Jin Chun, a David Marquez, que también hizo un trabajo excelente en los últimos números previos. Y bueno, pues aquí atentos, porque va a ocurrir algo, bueno, ocurren muchas cosas. Yo creo que es el final de fiesta de Bendis, cuando Bendis se marcha, pues la quiere liar un poco. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues añadiendo pues sus toques, bueno, pues un poco dejando las cosas un poco complicadas, o digamos, diciendo yo me marcho de aquí, yo no voy a dar cuentas, así que el siguiente le toca apechugar. Bien, pues vamos a recuperar un personaje. Cuando lo veáis vais a decir, bueno, entonces es que Tony Stark es capaz de recuperar, de resucitar a los muertos. De hecho, el propio Tony Stark, si habéis leído la historia hasta aquí, sabéis que por ahí anda la historia, es capaz al parecer de reiniciar cuerpos. Lo dejamos ahí, no decimos nada más. Atentos, porque vamos a ver también el final del Doctor Muerte. Lo que pasa es el Doctor Muerte que ahora quiere ser Iron Man, con todos esos villanos, con el encapuchado al frente. Muy chula esa parte. La verdad es que, como hay varios dibujantes, todos ellos se han esmerado bastante, y hace un número bastante redondo con sus distintos estilos. Y atentos, porque vamos a recuperar personajes. Decíamos con Seal que aparecerá un personaje, digamos histórico en la historia de la humanidad, por decirlo así, mucho repetir histórico. Pero veremos a ese personaje que misteriosamente aparece. También aparece una especie como de nueva formación de ciertos superhéroes, que va a tener también algo que ver con el número de este mes de Spider-Man Miles Morales. Ahí lo dejamos. Y bueno, también en el número anterior vimos la presentación de otro personaje que se le daba por muerto, vuelve a aparecer, que tiene que ver con Tony Stark. Pues también veremos un poco la resolución de todo esto. Es un número que ocurre en muchas cosas, que cierra todos los arcos. Lo cierra Bendis de una forma bastante rápida y directa. Abre unas pequeñas, pues como decíamos, ese nuevo grupo de superhéroes, ese escuadrón, o esa especie como de grupo en el que vemos que Iron Heart y Miles Morales parece que van a formar parte, con ese personaje histórico, y con, bueno, pues otro personaje que ya recuperado, pues había rumores de su recuperación, y bueno, con este número 600 pues se ha confirmado ya que vuelve otra vez al universo Marvel. Con el Capitán América seguimos con el aniversario de ese número 700, porque Panini lo está publicando en entregas. De nuevo, hay que recordar que Panini intentará hacer que en el 100 aparezca la nueva etapa de Coach, y con
el Enil Yu, y vamos a intentar bien, mientras tanto, pues material todavía inédito del Capitán América. En este caso todavía queda material de 700 por sacar, y aquí en este caso tenemos un par de cosillas, tenemos tres, tenemos el número 700 de Gauntlet, a cargo de Mark White, Stan Lee y Jack Kirby, que es una cosa curiosa porque, bueno, utilizando los dibujos de Jack Kirby, Mark White ha, digamos, reescrito el guión y ha hecho una historia. También bastante curiosa, una historia que no estaba publicada, que era Capitán América The Legend One Shot, que, bueno, pues el guión Mark White, tenemos a Dan Jurgens, y atentos porque es un cómic bastante antiguo, es del 96, no estaba por ahí inédito y ha aprovechado Panini para publicarlo, y tiene una historia curiosa, como por ejemplo que vamos a ver cómo tenemos a Jack Kirby y a Joe Simon, que han sido creadores de este personaje del Capitán América, bueno, creadores, que han trabajado con este personaje, Joe Simon, su creador, y Jack Kirby, que también lo dibujó, pues va a una especie de cameo, así que ahí lo tenemos. Y por último tenemos algo bastante divertido, bueno, a mí no me hace muchas gracias este tipo de cosas, el Not Brand Edge, que es esa tira paródica, en la cual, bueno, pues hace una parodia de lo que era Imperio Secreto, ¿no? Pues vamos a ver con un poco de dibujo, bueno, pues caricaturesco, esa historia de Imperio Secreto, que bueno, la verdad es que a mí no me hace mucha gracia en exceso, y bueno, pues sí que la historia bonita de Mark White, con esos cameos de Jack Kirby y de Joe Simon, que ni siquiera se llega a ver, se le nombra, y bueno, pues alguna cosilla más, como pues viendo el dibujo clásico de Jack Kirby con un guión de Mark White. Así que ese número 700 veremos a ver qué más material van añadiendo para completar el número 100 para esa nueva etapa de Fresh Start. Y terminamos este bloque con Thor, el número 88, en el cual vamos a tener pues un one shot que es a las puertas del Valhalla. Y es una historia un poco rara, hay mucha gente que en redes sociales ha criticado este número porque la verdad que es un número bastante flojo. Además, con el número anterior, del mes anterior, que acabó de una forma bastante bonita, a un número bastante contundente, pues este es un número de relleno, en el que vamos a tener dos historias básicamente. La primera de ellas a las diosas del trueno, o digamos las nietas del trueno, porque son nietas de Thor, que viajan al pasado, con lo cual es una historia que empieza muy en el futuro, y viajan a distintas eras al pasado porque quieren encontrarse con un Thor en concreto. Adivinaréis cuál es, pues el Thor de Jane Foster. Estas hijas del trueno pues van a querer conocer a Jane Foster, interactuarán con ella, y una historia que intenta ser un poco sentimentaloide, un poco así que intentar que sea así, pues que llegue un poco a la patata y que conectemos con los personajes, pero es una historia muy sencilla, muy de relleno, que mucha gente pues la molesta bastante. Y la segunda parte tenemos como protagonista a Malekith, al elfo oscuro, igual que también es una historia de relleno porque lo que nos hace es presentar un poco cómo es este villano Malekith, que es un poco loco está, y además que tiene, digamos, pues ciertos bueno, quizá preparando lo que va a ser su retorno dentro de poco en el universo Marvel, pues cuando vuelva a atacar otra vez a Thor. La verdad es que, bueno, pues una historia bastante, nos cuenta un poco cómo va su reino, que después de tanta guerra, tanta devastación, pues todos sus vasallos, todos sus súbditos están muy fastidiados, y él lo único que hace pues es reírse, y con sus planes de tirano pues seguir conspirando y, bueno, pues no tratar a sus súbditos como basura que son, ¿no? Un número flojito que yo creo que a mucha gente pues le ha sentado un poco mal, porque la portada invitaba a que fuese un número así pues lleno de mucha carga sentimental y con algo que fuera épico, como una especie como de cierre, epílogo a esa muerte de Thor, y la verdad es que es un número bastante flojito. Igual, atentos porque el número que tenemos en el siguiente anterior sí va a ser de las primeras colecciones que vamos a ver el Fresh Start ya. En el mes de octubre vamos a tener ya esa nueva etapa en la que tenemos pues ni más ni menos que a Jason Aaron, pero tendremos a Mike del Mundo en los dibujos, ¿no? Y tendremos ya a Thor recuperado, a ese nuevo Thor que le veremos con ciertos cambios importantes que ya vimos en la etapa final, y que, bueno, pues vamos a ver cuál es la nueva misión que va a tener Thor Odinson. Con esto finalizamos este primer bloque de la que ha sido la grapa del mes de septiembre. Sin más, os emplazamos al siguiente vídeo en el cual hablaremos de los mutantes, y como siempre pues os pedimos un like si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis en redes sociales si queréis, y por supuesto que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. También os recomendamos que le deis a la campana, esa famosa campanita que hay al lado del botón de suscripción, para que os lleguen las alertas y notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y como siempre os recordamos nuestras redes sociales a vuestra disposición. Tenéis Facebook, el grupo abierto en el que os podéis uniros, que se llama Marvel Sin Filtro, así de fácil para buscarlo en Facebook, y también os podéis ver en redes sociales como Twitter, Instagram y Google+, igual, escribiendo Marvel Sin Filtro, ahí nos podéis contactar y contarnos todo lo que queráis. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.